Hola, ¿qué tal amigos? Hoy damos inicio a una serie de tutoriales que nos permitirán entender y conocer qué es TypeScript, para qué sirve, aspectos iniciales para la puesta en marcha, tales como herramientas que son indispensables para el desarrollo de aplicaciones y scripts con TypeScript. Sin más preámbulo, demos inicio a este tutorial. No sin antes entender un poco qué es TypeScript. TypeScript es muy similar a Java, lógicamente, pero con características adicionales. Es decir, lo podemos definir más como un superconjunto de JavaScript. En síntesis, es un paquete enriquecido y fortalecido para desarrollar programas que al ser compilados nos dan como resultado un archivo JavaScript. En el proceso de obtener el archivo JavaScript a partir de nuestro programa en TypeScript, hay que desarrollar o efectuar un proceso que se llama o se conoce como transpilación, pero se confunde a veces con el término compilación. Creo importante aclarar la diferencia entre estos dos términos y pues la compilación tiene como resultado un programa ejecutable, mientras que en la transpilación lo que se genera es otro código en otro lenguaje y eso es lo que particularmente hace TypeScript. A partir de un programa en TypeScript obtenemos un programa en JavaScript a partir de una configuración que la conoceremos un poco más adelante y ese es el resultado del proceso de transpilación. Para efectos de comprensión y de facilitar el proceso de desarrollo del video, pues me voy a referir a ambas actividades con la palabra compilación. Detrás de TypeScript hay un compilador que, como lo dije, convierte el código TypeScript a JavaScript. Esto es porque los navegadores no interpretan TypeScript, lo que interpretan es JavaScript. Entonces esa es la necesidad de que se haga este proceso de compilación. Para el desarrollo de aplicaciones, pues necesitamos algunos programas que son vitales para el funcionamiento y el desarrollo de las mismas. Entre ellas tenemos primero el paquete de Node, que es un entorno multiplataforma de código abierto y que es basado en JavaScript. Sirve para crear sitios dinámicos muy eficientes. Lo podemos descargar en este enlace. Como podemos observar, tiene diferentes versiones para los diferentes sistemas operativos. La descarga es sencilla, es rápida y la instalación no es más que seguir los pasos de un asistente en pantalla y con ello obtendríamos el paquete de Node. Otro aspecto importante al momento de desarrollar es que necesitamos tener una interfaz de desarrollo. Esa interfaz para mí la ideal y que me ha funcionado muy bien desde hace bastante que la utilizo es el Visual Studio Code, que tiene eh, opciones para diferentes sistemas operativos y la descarga, al igual que con el paquete de Node, es rápida y la instalación igualmente a través de un asistente. Eh, Teniendo estas dos herramientas nos hace falta, pues lo más importante, disponer de el TypeScript. Para la instalación vamos a utilizar el gestor de paquetes de Node que se llama npm por sus iniciales del inglés Node
Package Manager. Es el gestor de paquetes de Node, como lo dije. Es un entorno de ejecución multiplataforma. Entonces vamos a utilizar npm para instalarlo. Para ello lo podemos hacer desde la línea de comando del sistema operativo, pero para mí es más práctico hacerlo directamente en el Visual Studio. Entonces, lo primero que debemos hacer es, pues teniendo el Visual Studio ya en ejecución, vamos a la consola y desde allí lo vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que yo recomiendo es crear una carpeta en la cual vamos a desarrollar nuestra primera aplicación. Para ello, vamos al menú principal, File, Open Folder, y vamos a navegar al sitio donde vamos a crear nuestra carpeta para desarrollar nuestra primera aplicación. Yo lo voy a hacer en el escritorio. Voy a crear una nueva carpeta que voy a llamar tutoriales TSC, TypeScript, y selecciono la carpeta. El sistema me va a crear un sistema de árbol en el cual en la parte izquierda voy a poder navegar. En él voy a ir agregando cada uno de los elementos que hacen parte de mi proyecto. Entonces, como les decía, primero pues vamos a creamos la carpeta y ahora vamos a instalar el TypeScript. Eh, Les voy a indicar el proceso que yo sigo para ir a la terminal integrada de el Visual Studio para poder hacer el proceso de instalación de TypeScript a través de npm. Para acceder a la terminal hay dos pasos, que uno sería a través del menú File, perdón, del menú de la opción View del menú principal, Terminal, o con el comando abreviado o el conjunto de teclas Control Ñ, y con esa opción vamos a nuestro terminal. En el terminal integrado, entonces ya él nos ubica en la carpeta específica en la que vamos a trabajar, y allí para instalar nuestro TypeScript vamos a escribir el comando npm install -g TypeScript. Con este comando le estamos diciendo al sistema que instale de forma global el paquete de TypeScript. Como ya lo tengo instalado, pues no lo voy a ejecutar, pero es un proceso rápido y lo estábamos realizando directamente en la terminal de nuestro Visual Studio. Otra forma de hacerlo es escribiendo npm i-g TypeScript. ¿Sí? Es la misma ejecución, simplemente que en lugar de escribir install le estamos escribiendo solo la letra i. Para verificar que nos ha quedado debidamente instalado, entonces lo ideal es verificar qué versión de TypeScript tenemos instalada. Para mi caso tengo la 4.9.3. Igualmente puedo verificar las versiones de Node 18.12 y la versión de el gestor o administrador de paquetes de Node npm, que para mi caso es 9.6.2. Bien, hasta aquí ya tenemos todas las herramientas necesarias: el editor de código, Visual Studio Code, el gestor de paquetes, Node Package Manager npm, y Node, que pues es la multiplataforma donde vamos a poder trabajar con todo lo que tenga que ver con JavaScript. Tenemos también creada nuestra carpeta en la cual vamos a empezar a agregar cada uno de los componentes que necesitamos. Entonces vamos a desarrollar nuestra primera y muy importante primera aplicación en TypeScript. Eh, Enseguida de el nombre de la carpeta tenemos primordialmente dos botones. Uno es para crear los archivos
y otro en caso de necesitar crear un nuevo folder o una nueva carpeta. Vamos a crear entonces nuestro primer archivo, damos clic y vamos a llamar a nuestro archivo TypeScript, lo vamos a llamar saludo.ts. Observemos que eh, el ID de Visual Studio inmediatamente identifica que el archivo que vamos a crear es de TypeScript y nos lo está indicando con un icono al lado izquierdo. Ya podemos empezar a trabajar y a codificar en la parte central de nuestro escritorio y para ello vamos a crear un programa sencillo pero que nos dé una información importante sobre el proceso de compilación. Lo primero que vamos a hacer es crear dos variables. A la primera voy a llamarle username, dos puntos, le voy a indicar el tipo de la variable, igual le voy a asignar un contenido que va a ser la palabra Juan. Aspecto muy importante a tener en cuenta en TypeScript y que lo hace diferenciador, un factor diferenciador en comparación con JavaScript, es el tipado de datos. TypeScript es altamente tipado. Entonces podemos observar en el caso de esta variable que si yo pretendo asignarle un valor numérico, instantáneamente me está informando que no le puedo asignar un valor numérico a una variable de tipo string. La declaración de variable la puedo hacer en dos pasos. O sea, puedo hacer la declaración en una línea y la asignación en otra. ¿Sí? El tipado de datos para este caso está haciendo de forma explícita porque le estoy diciendo explícitamente cuál es el tipo de contenido que va a alojar esa variable. En este caso es string. Pero también lo puedo hacer de forma inferencial. Digamos que yo creara otra variable a la que llamara country y le asignara el contenido, por ejemplo, España. ¿Sí? En este caso, el compilador está infiriendo que esta variable es del tipo string. Por lo tanto, si yo pretendiera asignarle un valor de tipo booleano, inmediatamente me lo está rechazando. Me dice que no le puedo asignar un valor booleano a una variable de tipo string. Entonces, un diferenciador es el tipado de datos, que es muy importante al momento de desarrollar aplicaciones con TypeScript. Sigamos con nuestro ejercicio. La segunda variable va a ser de tipo numérico y le voy a asignar el valor 25 y la he llamado age. Ahora voy a mostrar por consola el contenido de estas dos variables. Voy a utilizar otra de las características bien importantes y diferenciadoras de TypeScript y es la presentación de información en cadenas de texto utilizando plantilla de tipo literal. Entonces vamos a mostrar en la consola que el usuario username tiene age años. Podemos observar aquí que en un mismo stream he involucrado mediante una plantilla las dos variables. Esta es una característica muy importante en el TypeScript y la hace diferenciadora. Tener en cuenta que no se utilizan comillas dobles ni sencillas, se utiliza esta comilla que va levemente inclinada a la izquierda. Si observamos en la parte superior del archivo seleccionado en la pestaña, aparece un punto. Eso nos está indicando que el archivo está pendiente de grabar. Con control S lo grabamos y ya tenemos nuestra primera aplicación
en TypeScript. Pero lo que nos interesa es conocer el proceso de compilado, ya que este archivo no será reconocido por el navegador. Entonces lo vamos a compilar para que se convierta en un archivo JS y así podamos utilizarlo en un navegador. Entonces la instrucción de compilación es tsc y el nombre del archivo que es saludos.ts. tsc saludo.ts y le damos enter. El proceso de compilado nos va a generar un archivo con el mismo nombre del archivo TypeScript, pero con extensión JS. Aquí lo tenemos. Este archivo nos está mostrando eh, el resultado de la compilación. Aquí en la división de la parte derecha veo nuestro archivo .js y observamos que en comparación con el archivo de la parte izquierda, que es el archivo TypeScript, las variables se declaran de forma diferente. Esto lo hace el compilador basado en una propiedad de configuración que lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero entonces ya aquí tenemos nuestro archivo. Hasta allí tenemos parte de la ecuación. Ya tenemos el archivo JavaScript, pero lo que nos interesa es ver su ejecución. Entonces para ejecutarlo escribimos en la terminal node y el nombre del archivo JavaScript. Node, node saludo.js. Entonces ya aquí observamos la ejecución de nuestro programa. Es decir, ya hemos creado nuestra primera aplicación. Ya podemos utilizarla en cualquier navegador. Eh, el proceso de compilado y ejecución lo hemos hecho en dos pasos, pero también podemos hacerlo en un solo paso, utilizando para ello los dos comandos de la siguiente forma. Voy a eliminar el archivo JS y entonces vamos a hacerlo todo en una sola línea. tsc saludo.ts. Este carácter que lo conocemos por acá como pipe o pipe, no sé cómo lo conozcan cada uno de ustedes. Y aquí vamos a escribir el comando node para el archivo saludo.js. Esto debe compilar y ejecutar el programa en una sola línea. O sea que nos debe producir el archivo JS y efectivamente así es. Aquí ha aparecido nuestro programa JavaScript y tenemos la ejecución en la terminal. Un aspecto muy importante cuando nuestras aplicaciones vayan creciendo es que el árbol aquí pues va a ir incrementándose, pero lo ideal sería que vayamos creando carpetas para que estos archivos se vayan clasificando y sepamos qué es el archivo fuente y lo diferenciemos en carpetas de nuestros archivos ya de programa o los que vamos a montar en cada uno de nuestros sitios web. Para ello vamos a crear una carpeta en la cual vamos a alojar este programa. Entonces vamos a utilizar un comando adicional con un atributo de el comando de compilación. Vamos a eliminar este archivo .js, entonces volvamos a nuestra terminal y entonces vamos a compilar de la siguiente forma: tsc menos o guión out dir. Vamos a crear una carpeta que la vamos a llamar dist. El archivo que vamos a compilar que se llama saludo.ts.
Aquí le estamos indicando mediante un atributo de la compilación, -audir, que nos queda la carpeta dist y en esa nos va a compilar y a producir el archivo .js. O sea que allí va a compilar, primero crea una carpeta, compila y efectivamente allí tenemos nuestra carpeta con nuestro archivo ya con extensión JS. Hasta aquí pues ya podemos ejecutar nuestro programa. Como está en esa carpeta, pues entonces la carpeta hace parte de la ruta y aquí vemos el resultado de la ejecución. El proceso de compilado, pues siempre lo tenemos que realizar para que el sistema reconozca el código nuevo, el código JavaScript. Pero es bastante incómodo estar compilando cada que hagamos un cambio. Entonces vamos a hacer el uso de otro atributo del comando de compilación para que nos compile inmediatamente, generemos cambios en nuestro archivo .ts. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. tsc, comando de compilación, vamos a colocarlo en la carpeta, vamos a llamar dist, que compile el archivo llamado saludo.ts, pero que a su vez establezca una vigilancia sobre ese archivo. Entonces el comando es tsc-audir para crear la carpeta dist compilando el archivo saludo.ts y que a su vez haga un watch sobre ese archivo. Con esto le estamos indicando que a partir de este momento, cualquier cambio que yo realice en mi archivo saludo.ts y grabe ese archivo, automáticamente se actualice mi archivo saludo.js. Entonces, vamos a hacer un pequeño acomodamiento aquí. Vamos a decirle que vamos a crear la variable country, que va a ser del tipo string y que va a contener el país España. Hasta allí no he grabado, por lo tanto mi archivo .js sigue intacto. Le voy a decir que muestre por consola el contenido de esa variable y voy a utilizar la misma estructura de presentación de datos, es decir, una plantilla en un string. El usuario username está radicado en country. Entonces observemos, el archivo .js sigue intacto como lo hicimos originalmente. El archivo .ts me está indicando que está pendiente de grabar. Por lo tanto, apenas yo grabe, se debe actualizar automáticamente mi archivo saludo.js. Entonces procedo con control S grabo. Si voy a mi archivo saludo.js, inmediatamente el sistema lo ha actualizado y me ha encadenado nuevamente en el string la información con los datos pertinentes. Hasta este punto ya hemos entendido lo que necesitamos para funcionar,
primordialmente el Node.js, lógicamente el TypeScript y un archivo, perdón, un IDE para el desarrollo de aplicaciones, que es el Visual Studio Code. Les comentaba yo hace un momento sobre la importancia de conocer algo sobre el por qué el sistema compila y cómo hace para compilar de esa forma. Él lo hace a través de un archivo de configuración. Si yo quiero conocer los diferentes comandos o los diferentes atributos de TSC, si escribo tsc-help, aquí voy a obtener un listado de los diferentes comandos y opciones que tengo para TSC. Y entre ellos hay uno muy importante que es el tsc-init. Es un archivo de inicialización que me crea un archivo llamado tsconfig.json, que es el archivo de configuración. Entonces vamos a proceder con ese comando. ¿Sí? tsc-init. Lo ejecutamos y él me dice que ha creado un archivo de configuración, que ya lo veo acá en mi árbol de archivos, con estas características. Vamos a entrar y vamos a mirarlo un poco. Es un archivo que voy a cerrar un momento la terminal para poderlo observar mejor, que en primera instancia realmente abruma por la cantidad de información que contiene, pero poco a poco y vamos a ir mirándola y entendiéndola pues para poder comprender y manejar mejor. Entonces, ¿a qué iba? En el proceso de compilación, el sistema lo primero que hace es leer este archivo y con base en él me va a generar el archivo, o sea, el .js. El target me está indicando a qué versión de JavaScript lo quiero. Este lo podría cambiar a 2020, a ES 2017. Bueno, puedo cambiarlo para los tipos de compilación que yo quiera. Él me ha activado solo algunos de los comandos o de las propiedades que pretendo manejar. Entonces, en este archivo yo puedo hacer todas las configuraciones si quiero buscar una en particular. Entonces, estando con mi cursor en el archivo de configuración, presiono control F y puedo buscar, por ejemplo, vamos a buscar el AUDIR. Entonces, el AUDIR que lo estamos manejando por comando lo puedo configurar aquí. Simplemente desmarco el comentario y entonces aquí escribo dist. Ya el sistema automáticamente empezaría a utilizar este archivo de configuración para establecer eh, el sitio donde van a producirse los resultados de la compilación. Otro que es otra de las propiedades muy importantes del tsconfig es el rootdir. Entonces, como les decía yo, eh, debemos crear este árbol en forma organizada y para ello debemos tener los archivos separados. Lo que son archivos fuentes.ts en una carpeta y lo que son archivos ya del desarrollo o los que voy a subir a los servidores en otra carpeta. Entonces el rootdir es la carpeta en la cual voy a tener el src, que son los source, o sea, los archivos de origen de la información, ¿sí? O sea, los archivos .ts. Esto todo lo puedo configurar en mi archivo tsconfig. Hay múltiples configuraciones que poco a poco y en la medida que vayamos avanzando en los tutoriales, las vamos a ir conociendo y pues las iremos implementando para que la aplicación que vayamos desarrollando pues sea más eficiente. Bien, hasta aquí pues ya tenemos las primeras bases.
seguiremos manejando la misma metodología y poco a poco pues haremos crecer nuestro conocimiento. Gracias por su atención. Nos veremos pronto, pero antes recuerda, una idea simple puede ser la base para una gran meta. Gracias a todos.